Hola Carlos, bienvenido a este programa. Este es el episodio ya 72 de esta gran serie, hermano. Y hace rato te había pensado para invitarte a conversar. Acá lo que estamos es trabajando como bajo varias ideas. Uno es el tema de la justicia social y la abundancia educativa, que es un concepto como que estamos trabajando como... hay unos mitos alrededor como de la escasez que han creado también modelos alrededor de la organización de las sociedades. Y cuando hablamos de mito es porque no existen. Cuando al hacer esos programas hemos detectado que hay mucha inteligencia colectiva en la sociedad que no está organizada todavía y que si se conformara como con mayor organización, pues facilita mejor democracia, pero facilita mejor acceso a información, pero también a mejores aprendizajes para las futuras generaciones. Entonces estamos como en ese sentido siendo un puente para iniciar un trayecto alrededor de esta conformación, de esta abundancia, porque cuando tú tienes abundancia, el paso a seguir es la autoorganización de la sociedad civil. Para que la democracia funcione necesita sociedad civil más organizada, porque de nada basta que haya muy buen gobierno si todavía no hay una red de trabajo y de gente que esté como sosteniendo todo ese impulso. Entonces, por eso estamos haciendo esta serie, buscando una primera conexión con iniciativas en América Latina, buscando cómo hablar con personas, compartir metodologías, experiencias, ¿cierto? Porque en esa integración de la experiencia es donde realmente podemos tener conciencia del proceso histórico que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Conciencia de la ecología de prácticas que nos han convertido en lo que somos, una conciencia también de los espacios formativos y bueno, esa integración es necesaria, pues ya ha llegado pues los años que tenemos nosotros, la conciencia adulta un poco ya de mirar un poco cómo fue la niñez, la juventud y cómo lo estamos viendo ahora. Entonces, ese ejercicio de integrar el proceso hace parte de lo que también justamente en Colombia están hablando del esclarecimiento de la verdad. Entonces, como que eso también hace parte de un ejercicio de esclarecer una verdad cultural, individual, que nos puede llevar a organizarnos. Entonces, ese es como el objeto de estas conversaciones y también pues el objetivo también, la pregunta que nos hacemos es, o que me hago, porque es una iniciativa personal, pero lo pongo en plural, es como también la refundación de las instituciones de educación superior en un contexto de abundancia educativa, de justicia social y también en un contexto de una educación más integradora, del territorio, de los movimientos sociales, de tanto potencial humano y educativo que es desperdiciado en la sociedad y que a veces acceder a una buena educación se nota como algo como de unos privilegios de unos pocos, entonces cambiar un poco ese chip exige como una mayor organización de muchas comunidades de aprendizaje. Yo así es que estoy viendo como el futuro de la educación, muchas comunidades de aprendizaje aprendiendo en el transcurso de la vida, no una cosa que tú vas 5 años a un espacio y te haces de una carrera. Sí, eso está bien que siga existiendo y eso pues de pronto existirá mucho tiempo más. Obviamente ha habido un descenso también de las autoridades y de la legitimidad de muchas instituciones, en la democracia, el Estado, la legitimidad también médica, también a veces se ve como objeto de críticas, la docente también. Entonces, como viendo como ese panorama y adelantándonos un poco el tiempo, es que tiene como objeto esta conversación y la invitación es a charlar y a conversar y a visionar un poquito ese futuro que realmente se va construyendo como a medida que nosotros pues vayamos como manteniendo un campo de conversación y de participación como cada vez más fuerte frente a estos temas. Entonces, por ahí te dejo para que pues nos hagas una presentación de pues por dónde estás caminando y lo más importante en este primer momento es como hacer conciencia de ese proceso, de qué comunidades vienes tú, de qué colectivos, de qué parches y procesos vienes como participando. Desde bien atrás hasta ahorita sería bonito esa reconstrucción y ya después nos vamos metiendo poco a poco a los temas como de lo que estás en el presente trabajando. Entonces, bienvenido Carlos a conversar un rato. Bueno, Andresito, hermano, primero que todo, pues agradecerte a ti por el espacio. He tenido la oportunidad de escuchar algunos capítulos, ¿no? Y me parece una iniciativa súper bella, sobre todo un poco por lo que comentabas, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño comentario relacionado con ello, ¿no? Creo que ese asunto de pedagogizar nuestra vida cotidiana y nuestras propias relaciones de camaradería, de amistad,
creo que es un ejercicio realmente innovador, ¿no? Yo creo que la innovación, más allá, digamos, de ese fetiche que tenemos de la tecnología, ¿no? Y el fetiche de la pantalla relacionada con la innovación es eso, ¿no? Es con las herramientas que tenemos ahí, ¿qué hacemos? O cómo hacemos que sean realmente mucho más potentes o sacarles todo el provecho. Me parece súper interesante porque creo que por ahí va los nuevos retos que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Como habitantes de esta casa común. El podernos identificar y entender, ¿no? Que cada relación, cada momento de nuestra vida es una oportunidad para aprender, para desaprender, ¿no? Para construir, para construir. Entonces, parece muy valioso esa tarea que haces porque sé que es una tarea, es una gran empresa la que estás haciendo, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande como hacer, como recoges, digamos, haces toda una historia, si se quiere, una biografía histórica de tu propio nudo, ¿no? Y eso es un ejercicio súper bello que de por sí ya te felicito porque creo que es una experiencia pedagógica en sí, ¿no? Más allá de los resultados que seguro son un montón, el poder tú hacer casi tu árbol genealógico de saber, conocimiento y amor, me parece bellísimo, bellísimo para todos nosotros. Creo que no soy el primero ni seré el último en agradecer también, ¿no? En que podamos estar ahí también en esa bonita red. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Andrés Rincón Arias, bogotano. Tengo 35 años, ya estoy a esto de 36 añitos. Mi ayu, mi territorio genealógico, el vientre de donde vengo es la ciudad de Bogotá, Kennedy, la localidad de Kennedy, el sector de Banderas. Mi padre viene de un pueblo que se llama Tópaga en Boyacá, una región del altiplanicie cundiboyacense, una región en principio muy agrícola y actualmente muy industrial, minera. Eh, Mi padre ya también va a cumplir 86 años, ¿no? Como por una idea, mi abuelo Alcibiades nació en 1898, entonces ahí hay como una cercanía histórica, por lo menos en muchos procesos, ¿no? Entonces, mi padre nace en su infancia pasa sin ningún tipo de mediación, digamos, eléctrica, ¿no? Y eso da una cosa muy, muy importante, digamos, para mi vida en el sentido en que las historias que me cuenta mi padre son las historias, pues, de esa Colombia del siglo XIX, vividas por él mismo, ¿no? Entonces, el tema de que no existiera electricidad, de que en sus historias me cuente, por ejemplo, que la primera vez que comió un plato de carne fue a los 19 años en el llano, que, que digamos que los aromas que lo transportan a su pasado es el olor al sudor de mi abuela confluido con las frutas. Siempre ha sido como un elemento que en mi trayectoria vital, pues esa ruralidad eh, como tan orgánica, pues ha estado como muy presente en mi vida. Y por otro lado, tengo entonces también raíces paisas de Caldas. Mi madre viene del municipio de Samaná, Caldas, un corregimiento que se llama San Diego. Y bueno, producto también de toda la colonización antioqueña. Em, una región también muy luchadora, pero también de muchas carencias, de unas dificultades muy grandes en términos económicos. Digamos que a diferencia de la historia de vida inicial de mi padre, en donde pues todavía la economía campesina de autoabastecimiento estaba muy fuerte, entonces jamás supo que era aguantar hambre, por ejemplo. Siempre hubo mucha abundancia con relación a lo que comentabas ahorita. Mi madre sí vivió más una etapa de mucha carestía, de mucha dificultad con relación a su seguridad alimentaria. Eh, y curiosamente, digamos, mi padre nace en ese espacio de abundancia económica, entre comillas, que no hay una comilla, desde que tengas una seguridad y soberanía alimentaria como la vivieron, pues tuvieron, digamos que, la posibilidad y de ahí, digamos que mi padre es una persona muy liberal,
¿sí? En el sentido, en el amplio sentido de la palabra. Mientras que mi señora madre, pues ante toda esta carestía, estas dificultades, pues curioso, o tal vez ni tanto, es bastante conservadora, ¿no? Entonces, ahí digamos que en esa idea, digamos que hasta de confrontación histórica, pues nace o surge ahí mi hogar. Bueno, pues mi vida así rápidamente pues transcurre en el barrio principalmente, ¿no? Soy barrio, eh, de mucha calle, de salir desde las 6 de la mañana y entrarme 10 11 de la noche. Y digamos que la calle se configura en un espacio muy importante en mi vida y en cómo me relaciono con los otros, ¿no? Entonces el tema de la autonomía, el tema de también de lo que es la calle, que es pues muchas veces hostil, pero a su vez también muy amorosa con las relaciones que logramos tener. Y la realidad, digamos, mi infancia transcurre en los años 90 y la crisis económica es muy fuerte. Se separan mis padres, mi madre tiene que trabajar como muchas personas de nuestras ciudades de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, básicamente, pues mi crianza se genera básicamente con mis hermanas mayores y pues de mi parte estudié en colegio público, también con muchísimas carencias. Yo soy de la generación precisamente, yo me gradúo el mismo año que hacen el nuevo concurso docente. Entonces lo que a mí me sucedió en el colegio era que si se moría el profesor de química, se acabó la química y así pasaba. Entonces, desafortunadamente murió el profesor de química, el profesor de cálculo, el profesor, y había una falencia muy grande con relación a ello y unas dificultades académicas que realmente fueron una dificultad y que, por qué no decirlo, ha sido una dificultad y un obstáculo y un reto que se me ha presentado hasta el día de hoy, porque he tenido, digamos, que competir ante unas ausencias muy fuertes allí. Entonces, pues paso mi primaria y el colegio, digamos, en esa situación. Y ahí viene otro aprendizaje, ¿no? Entonces, mi colegio tiene unas dificultades muy grandes en términos académicos, de muchas ausencias y muchas, digamos que el tema de la violencia, el tema de la droga, el tema de las ausencias paternas son muy fuertes. Mm. Pero pasa algo muy curioso en los últimos, pues en el bachillerato, como el que comento, entonces pasaban fácilmente, yo tenía 1 o 2 días a la semana en donde no tenía docentes. Arrancan en un primer momento es que encerrarnos en el salón, ¿sí? Porque para que no enloqueciéramos y me imagino que alguien afortunadamente denunció esa vaina porque donde existiera un incendio, pues ahí nos quedamos todos, nos abrían las puertas y bueno, era una cosa que al principio fue muy conflictivo, ¿no? O sea, eran la escuela como una institución de control, ¿no? Pues que nos compartimenta, nos organiza los tiempos, los temas, y al momento en que no tenemos pues ningún tipo de instrucción ni en qué ocupar ese tiempo, pues enloquecemos, y el colegio en general, o sea, eran horas y horas hubo accidentes, hubo de todo lo imaginable, pero lo interesante es que a medida que va pasando el tiempo, meses, te digo, te estoy hablando del año 2001, por ahí 2002, llegamos a un punto en el cual pues nos cansamos de joder, literalmente, ¿sí? Y ahí surge, digamos, una necesidad de estudiar propia nuestra y que es algo que a mí siempre me ha hecho mucho reflexionar. Nos empezamos a volver grupitos entre el mismo salón. Entonces estaba Paulo que sabía de matemática, entonces el grupito que quería estudiar matemáticas se hacía a un lado y estudiaba matemática. A mí siempre me gustó las sociales, fui medianamente bueno para eso, entonces yo le dictaba clase a mis compañeros, a los 3 o 4 que les gustaban las sociales, al que le gustaba la química por ahí, hacía sus cosas y empezamos a hacer unas comunidades de aprendizaje pequeñas, muy, digamos que muy autodidactas dentro de toda esa lógica de pelados de 14 15 años, pero Buenísimo. que queriendo ahí como encontrarnos y aprender. Y a partir de ahí fue una experiencia súper bonita. De hecho, esos fueron los mejores años que yo tuve del colegio. Tal vez los que menos aprendí en términos académicos, pero los que realmente me di cuenta del valor que significaba que un par me enseñara, por ejemplo, y que yo le pudiera enseñar al otro, ¿no? Empezaba un valor muy bonito. Y creo que ahí es un elemento que debemos también potenciar con fuerza, ¿no? Es decir, la responsabilidad que nosotros podemos tener
de saber que podemos apoyar a alguien y que alguien nos puede apoyar sin la mediación del premio, ¿no? Y sin la mediación del paradigma conductual del input y pues y la respuesta, sino pues simplemente por el aprender y por el darse allí. Siempre me interesó mucho la política. Gracias, digamos que a mi padre siempre ha sido una persona, él es un abogado autodidacta, siempre escuchando muchas noticias, como siempre muy interesado con el tema, y a mí siempre me llamó mucho la atención. De hecho, yo creo que yo no llegué a militar en ningún grupo juvenil, básicamente porque no existían esas redes como tal. Yo creo que si hubieran existido unas redes de uno. Sin embargo, ahí me interesaba mucho el carreto pues digamos que mi primera experiencia como en términos políticos fueron las personerías estudiantil, ¿no? Entonces, que digamos es una victoria también del movimiento pedagógico de los años 80, ¿no? Mm. La democratización de la escuela y la posibilidad de que existan, digamos que la consolidación de esa participación ciudadana dentro de las instituciones. Y creo que eso ha sido una victoria grandísima y que nos ha formado como sociedad de una manera muy valiosa la Ley General de Educación. Y ahí yo, digamos que arranco con los consejos estudiantiles, siempre como siendo representante de los consejos estudiantiles. Eh, Me lanzo a la personería estudiantil. Yo en esa época tenía el cabello hasta la cintura, no, la cintura no, pero hasta la mitad, entonces claro, era el boom, ¿no? Estamos hablando de hace casi 20 años, pues tú sabes que Mm. esa fue una de nuestras luchas del movimiento juvenil, ¿no? El derecho a la libre personalidad y a la posibilidad de que pudiésemos expresarnos. Entonces, muy poco también el cliché del cabello, entonces me hizo llegar Mm. apoteósicamente al cargo. Gané éramos como 1.200 estudiantes y por mí votaron como 1.100, una cosa así exagerada. Y inicia un proceso muy bonito con la Personería de Bogotá. En esa época, precisamente ese año inicia un proyecto que fue bellísimo que se llamó la Red Distrital de Personeros Estudiantiles. Y yo arranco ahí en ese proceso de capacitación y hay ahí, digamos que mi primer acercamiento formativo en torno al tema de los derechos humanos, a la democracia participativa, al gobierno escolar. Continúo en el año, me presento, digamos que a la universidad y pues obviamente con mis calidades en química, matemática y cálculo, pues me es imposible pasar, acceder a la universidad. Quería estudiar ciencia política o sociología, pero no logró pasar. Y ese año, digamos, me quedo vinculado con la personería y empezamos a hacer ese trabajo con los otros personeros de las 20 localidades. Eso me da la posibilidad Mm. de recorrer, digamos, la ciudad, ir conociendo, de mis primeros talleres, digamos, de movilizar. Y bueno, ahí hay un proceso bien bonito y bien interesante. Pues vivía en el centro todos los días y eso también, digamos, me generó un primer acercamiento fuerte de salir del barrio. Como te comentaba, no, para mí coger un bus era súper extraño y eso me empieza a posibilitar conocer la ciudad y conocer también un grupo de compañeros que veníamos de las 20 localidades. Entonces, había una lógica muy diversa dentro de la misma lugar y nuestro lugar de encuentro era el centro. Entonces, el centro se empieza a convertir también en un elemento muy importante para mi vida. El intercambio cultural, la música, el juego, la misma fiesta, la rumba, empieza a convertirse también en un elemento ahí bien potente. Y bueno, eh, termino presentándome a la Universidad Pedagógica Nacional, paso a la licenciatura en Ciencias Sociales y ahí empieza un proceso bellísimo de una escuela muy potente desde la apuesta de la pedagogía crítica y la educación popular. Mm. Y a partir de allí es que empiezo a conocer unos grandes maestros y unas grandes organizaciones o articulados a distintas organizaciones sociales. Yo ahí siempre, digamos que la geografía ha sido mi disciplina que más me ha conectado ahí, entonces siempre trabajando con este tema. Y empiezo a trabajar en mi trabajo de grado con organizaciones campesinas en el Catatumbo, en Arauca y en Magdalena Medio. Allá hago mi tesis de pregrado en zonas pues con
como se conocen, ¿no? De que siguen siendo unas zonas pues, de altísima violencia, y eso realmente es un descubrimiento que rompe, digamos, mi conocimiento y mi forma de entender la vida, el mundo, ¿no? Conocer la realidad de las poblaciones, tanto en cómo han experimentado la vida, la guerra, y también en esos esfuerzos por mantenerse en sus territorios, y en ese reconocimiento de lo bello que es la vida, ¿no? Entonces, en poder ver las estrellas, en poder ver el faro de Catatumbo, que es un fenómeno bellísimo. En las noches, en ciertas épocas del año, se ilumina, caen unos relámpagos que se ilumina absolutamente toda la selva, es como si prendieran un flash. eh, Conectarse uno con un poco con el río, eh, toda la belleza que implica el paisaje, a su vez con esa contradicción de la guerra, de las aspersiones con glifosato, bombardeos, minas, quiebrapata, bueno, todo esto que se vivía en salitas de campo, pero que me iban permitiendo a mí ir reconociendo. Allí pues empiezo a trabajar con organizaciones de acompañamiento internacional, IPO, que era una organización de acompañamiento internacional, y eso también pues posibilita también empezar a conocer, articularme como a colectivos que empiezan a trabajar por los derechos territoriales, principalmente pues campesinos. Eh, y bueno, ahí digamos que empieza mi inquietud de trabajo principalmente con ello, a propósito de, mm, de lo que estamos viviendo con la Comisión de la Verdad. Hace unos años, hace unos 15 años, pude participar en el proyecto de una manera tangencial, pero sí muy vivencial, con el proyecto Nunca Más, que es un proyecto también de esclarecimiento de la verdad, surgido pues en Argentina, pero que también hay un capítulo Colombia. Y bueno, ahí digamos que fue realmente comprender unas estructuras y quitar el velo realmente de muchos lugares ahí. Y ahí empieza mi trabajo con organizaciones campesinas principalmente, muy relacionados con los conflictos socioambientales. Mi interés entonces pasa por empezar a trabajar allí con estas organizaciones, y con el campo, ¿no? Y con la naturaleza, y con una necesidad de lograr aportar algo en términos de qué hacemos para proteger nuestros ambientes y nuestros territorios un poco. Y con esto termino como para seguir charlando, no se nos vuelva esto un monólogo. Y una vez íbamos en el Catatumbo caminando, y recuerdo el líder que nos trajo y el que nos caminó con nosotros y que hacía toda su lucha, y decía como, es que nosotros los campesinos somos como carros. Y sí, como así, Carmito, ¿qué dices? Y sí, vamos de taller en taller, ¿sí? Pero nuestras vías siguen rotas, nuestros ríos siguen contaminados, no tenemos cómo sacar los productos, no tenemos un hospital, nos desaparecen, ¿sí? Y eso a mí me paró, ¿no? Entonces como que yo dije, bueno, si bien es importante, fundamental el trabajo de la reflexión, yo quiero acercarme a algo instrumental y algo práctico con relación a, bueno, cómo cuidamos entonces el bosque, o cómo cuidamos el agua, o cómo cuidamos los animales, o cómo producimos alimento. Muchos saberes que se pierden cuando uno está en estos ambientes urbanos, pero que me llevaron entonces después a mi maestría en la Nacional en Geografía, y de ahí, digamos, me centré principalmente en este asunto de cómo gestionar los recursos naturales, eh, de una manera participativa, pero teniendo en cuenta mucho la lógica, el funcionamiento de los sistemas naturales y del ambiente y los procesos ecológicos como elementos centrales ahí. Y de ahí sigue otro proceso que me voy a tener aquí, Bueno, pero ahí vamos, sí. digamos que caminando. Bueno, no, pues muy interesante toda esa experiencia. Me hace pensar mucho en términos como de las experiencias formativas, lo importante que es salirse un poco de las zonas de confort, de los lugares donde uno siempre ha vivido, como de centrar un poco el lugar y explorar otros, como con mayor curiosidad. Eso puede ser también algo muy importante a la hora de plantearse la educación, que normalmente le falta un poquito más de calle en algunas universidades, espacios académicos, como que es necesario como valorar esos espacios que tú cuentas, porque pues yo también lo siento, porque también
nos tocó pues mucho de la formación en un tiempo donde la internet no era como tan central en nuestras vidas, sino que eso ya penetró ya después, pero antes de eso había mucha exploración del barrio, la calle, las interacciones con la gente, y eso eran escuelas, y si uno echa más para atrás, y lo he visto con personas mayores que he entrevistado también acá y hemos conversado, ellos me dicen que también el barrio, la gente, que él se sentía como con una familia expandida, con más personas y que entre ellos se cuidaban y las dinámicas de riesgo y de peligro, pero también de creación, de juego y de lúdica eran muy grandes. Entonces como que me llama mucho la atención eso y eso tiene que ser una parte importante a la hora de diseñar pues los procesos nuevos de la educación, pues hacer que los estudiantes tengan la posibilidad de aumentar la empatía. ¿Cómo la podemos aumentar? Pues yo creo que viajando y yendo a un territorio, compartiendo con gente distinta, eso como que te abre la cabeza, hace un boom. Yo lo he escuchado mucho acá también y el viaje hace parte de una experiencia como profundamente disruptiva de los parámetros mentales y eso. Entonces, muy chévere también pensar esos viajes, pensar esos recorridos, pensar ese como un plan de ordenamiento territorial basado también yo lo que imagino es que si comienzan a surgir más espacios en los territorios con mayor conciencia de los procesos y con mayor organización y más en interacción en red todas esas personas, pues va a ser más fácil pues fundamentar esa propuesta educativa de viajar y hacer residencias y de uno mismo a partir de sus intereses poder ir como a acompañar algunos procesos, ya no solamente como ir a investigarlo, sino ir a, como tú decías, qué podemos aportar acá práctico, que también sea como un intercambio recíproco entre las comunidades y la gente. No solamente ustedes que me van a enseñar, sino yo también como persona urbana, en caso de que vaya uno a lo rural, qué puede uno aportar ahí. Entonces, crear esos intercambios me parece a mí como una vaina bella que yo también he experimentado y que parece que tiene como un punto central como en estos episodios. Bueno, Sí, pues si y quieres seguir. también, sí, una cosita ahí, Andrés, creo que también en términos metodológicos, creo que nosotros, digamos, como diseñadores de ambientes de aprendizaje, eh, creo que un reto también tiene que ver en, digamos que estamos muy entrenados en el tema de construir espacios direccionales, es decir, cuando uno se sienta a hacer su guía didáctica y metodológica, entonces dice, bueno, de 7 a 9 vamos a hacer esto, y de 9 a 12 y después el almuerzo, y de 12 a 3 y tal, así como que, ¿cómo copamos? Y tenemos un afán así gigantesco de copar cada momento y cada espacio con actividades, con iniciativas, con tal. Creo que algo que esta nueva educación nos está exigiendo es también a romper, digamos, esos espacios tan direccionales en el término del diseño pedagógico, No. ¿sí? Que realmente esto no nos lo enseñan y al contrario, podría hasta ser un ejercicio antipedagógico en la medida en que no necesariamente pensarlo en que cada espacio de aprendizaje tiene que estar direccionado. Ah, La calle, digamos, y lo que hablamos es un ejemplo como tal. La calle está ahí, el juego pues, se va dando, ¿no? Y se rompe y tal. Algo que escuchaba precisamente hace poco, muy bonito con la experiencia del fútbol popular, ¿no? Y como el micro uno llega y hace primero los acuerdos de cuáles van a ser las reglas. Y unas reglas así rápido, listo, a un gol, el saque es así y juegue y hágale. Y va fluyendo en la medida en que las mismas necesidades nos van dando. Entonces yo creo que debemos permitirnos también empezar a pensarnos estas experiencias no de una manera no tan direccionada, ¿sí? Sino que esa misma espontaneidad y esos mismos aprendizajes y desaprendizajes que se vayan dando nos implicaría pues una flexibilización curricular que creo que es un reto que nos tenemos que meter a andar, ¿no? A jugárnosla también porque el claro. mismo territorio nos enseñe sin tanta necesidad, digamos, de esa De estructura control. metodológica. Es que esa es la otra cosa. El mito de la escasez está también en otro paradigma que es la mentalidad del control, que ahorita Ujú. con la pandemia y con muchas cosas, pues nos recuerda de que no tenemos el control de todo, lo que llaman hay un término y todo que se usa para hablar de fenómenos que llegan y como que intempestivamente y tú no tienes la posibilidad como de antecederlos como con tu imaginación o algo. No sé si son los cisnes negros o algo así. Entonces como que soltar esa mentalidad de control es algo también muy importante. Yo lo he visto mucho en muchos profes, incluso a veces en mí, a veces cuando me he dado cuenta, mucho diseño, mucha rigurosidad y permite a veces
que no haya esa emergencia, lo que tú dices, las posibilidades que los estudiantes mismos creen las propias reglas de juego como lo hacen los niños cuando van a emprender un juego. Eso sería maravilloso. Y eso sería ya formación democrática, educación cívica, porque es que es empezar a formar una conciencia de que tú también puedes construir las reglas de juego, no solamente las puedes abolir, que eso nos encanta cuando somos jóvenes, rompamos con todo, Vámonos. está bien chévere también romper las reglas, pero en términos de lo que estamos viviendo actualmente, y yo creo que es como el matiz que tienen también muchos de estos programas, es que nos estamos reuniendo también a preguntarnos qué cosas queremos y cómo las queremos, y por lo menos una conciencia proyectiva y de diseño, de transición, a lo Arturo Escobar, de pensarnos un poco cómo vamos a empezar a diseñar como estas cosas, cómo diseñar un proceso autoorganizativo que es autopoyético. Entonces, claro, y conecto mucho con lo que dices tú, y es como empezar a entender un poco las lógicas o las ecológicas, las formas como la naturaleza en su evolución de millones de años se las ha arreglado para mantener y sostener un bien, y lo ha hecho como con determinadas cosas. Entonces, como que empezar a diseñar, por ejemplo, la ciudad como un bosque, o un aula educativa como si fuera también como un ecosistema de prácticas, ¿cierto? Integrales y abiertas, y como con ese perfume de la inspiración de esa evolución que lleva pues tantos años, pues a mí me llama mucho la atención. Ahorita lo hablábamos en un programa con una cátedra que hacen acá en la montaña, en Usaquén, la gente de la Cátedra de los Cerros, un programa muy bonito porque estuvimos hablando un poco de las metáforas que están en los contextos naturales que nos permiten. Esa era la pregunta que yo les quise formular. Bueno, ¿cuál es la metáfora que ustedes quisieran, digámoslo, llevar al diseño de una educación nueva que ustedes conozcan alrededor de la naturaleza? Entonces hablaron mucho de los hongos, de esa conciencia de ese reino fúngico que logra como hacer conexiones, como que logra descomponer incluso plásticos, tiene como que es un ser muy pequeño, pero como que se irriga por debajo de la tierra, generando muchas conexiones en el territorio. Entonces, como que ellos me estaban mostrando cómo podríamos crear unas redes distribuidas así, me parece muy bonito, como empezar a pensar como lo que llaman la eso tiene un nombre y todo en la ciencia, la biomimética, o no, ¿cómo se llama? Bueno, como sí, como hacer una abstracción de conceptos como de la autoorganización de la naturaleza y de los ecosistemas, y poderlos llevar como a conceptos de diseño, ya sea diseño de un ambiente educativo. Y entonces me parece muy potente en ese sentido esa relación, y poder favorecer más la inteligencia colectiva y las interacciones y las conversaciones. En este caso, yo siento que mucha de la educación del futuro va a tener mucho ese enfoque conversacional, que eso se da en una cuadra, se está dando acá a través de las redes sociales o a través del internet, pero como que el conversar, el estar con el otro, el escucharse, eso es como una cosa que tiene una profunda fuerza de construcción de cultura, incluso de digerir cosas emocionales internas. Mucho de lo que los jóvenes más recientes extrañan es tener las comunidades de aprendizaje que nosotros tuvimos cuando nos formábamos, los espacios en las universidades. Ellos ahorita como que en esa entrada y en el ingreso de las tecnologías, ellos notan que a veces como que su generación no es tan fuerte en esa cohesión como comunitaria que por lo menos nosotros tuvimos en pequeña escala, y esa vaina me parece a mí fundamental ahorita que estamos pensando como en esta educación del futuro, pensar en cómo parte de que cuando uno termina su colegio, termina su universidad, no termina ahí solito como arrégleselas como pueda, sino que por lo menos uno haya construido una comunidad de aprendizaje, una amistad que le pueda llevar a crear como con el otro cosas nuevas. Pero entonces llega uno y lo botan en un entorno tan salvaje como estos, donde hay tantas desigualdades, donde las tecnologías incluso están disminuyendo un poco el potencial laboral de las personas, todo el tema de la pandemia. Entonces la gente piensa que es un problema personal, a veces de que tiene que estudiar más, pero no se da cuenta que es un asunto sistémico, que es un asunto que requiere la reorganización de la economía. Quiere decir, esto de la abundancia educativa nos tiene que hacer hablar de la reorganización de cómo generar mayor tiempo libre, renta básica universal, un sistema de salud mejor, espacios públicos para el aprendizaje, porque si nos quedamos solo pensando en el aula, en la pedagogía, yo también vengo de la maestría en educación, y normalmente yo siento es que se habla mucho del aula, del currículo, de la escuela, del profesor, de la enseñanza, y está bien,
pero llegado este momento de metacrisis que estamos viviendo, que no son solamente una de la identidad y de la crisis del significado, sino también energética, y en esos cambios de matrices energéticas, si uno ve en el transcurso del desarrollo de la sociedad, siempre cuando ha habido un cambio de transición energética o esa pregunta por lo energético, es una pregunta de rediseño total. Lo pasó como cuando pasamos de las energías eh, fósiles, ese momento tuvo una cascada de transformaciones culturales, simbólicas, materiales y culturales, y ahorita parece que estamos en otro momento que requiere pensarse esa transición energética. Y entonces, lo que yo quiero con esos programas también, y es lo que yo también estoy invitando a reflexionar, es cómo podemos empezar a que la reflexión sobre el cambio de educación sea reflexionar no solamente por el sujeto, por la identidad, sino también por todas esas áreas sociales que involucran tener una mejor educación. Incluso tener una mejor educación es tener partos más humanizados, ¿cierto? Tener un poco una conciencia más bonita sobre la crianza, qué vamos a hacer con las madres gestantes, cómo vamos a generar un entorno que sea más acompañado y de ayuda mutua entre las personas para que podamos aprender mejor. Pero si tú tienes hambre, tú tienes desigualdades económicas y tienes que tener un mundo de cosas, te va a quedar más difícil participar en comunidades de aprendizaje. Entonces, una sociedad del conocimiento que Barbero y mucha gente lo está hablando hace mucho tiempo, la cosita que faltó fue una conciencia más sistémica de cómo empezar dentro de los investigadores y la parte intelectual de las ciencias sociales, empezar a abordar esos temas de rediseño de lo económico, sobre todo me parece un punto muy fuerte para poder brindarle a las personas las posibilidades materiales también de que eso sea posible. Si no, se queda solo en una utopía o en una cosa solamente de una visión, pero siento yo que, bueno, para dejar ahí es como algo que quería como plantear. Ajá. Total. Sí, yo creo que ahí un poco lo que venimos hablando, ¿no? Y lo que tocabas un poco en el tema de la misma, de los mismos sistemas ecológicos y cómo se desenvuelve la vida, ¿no? Y creo que yo vengo trabajando este tema también dentro de mi ejercicio, que también es educativo, el tema del agua, el tema del diseño de paisajes para la restauración ecológica. Y algo que es muy potente es, que, digamos, desde la permacultura que nos hablan mucho, es, bueno, el asunto aquí es, no tenemos que inventarnos una arquitectura, ¿sí? Sino que tenemos es que comprenderla, ¿sí? Debemos comprender que ya existe un sistema de movimiento y ya existe una dinámica como tal, ¿sí? Es más, nuestros mismos procesos de sociabilidad, si bien permeados por unas relaciones de capitalistas, de producción, reproducción, acumulación y explotación, se dan, es una capacidad que la propia vida tiene para emerger, ¿no? Para medrar, para transformarse y para mantenerse. Evidentemente, la escuela y la ciencia occidental, pues lo que nos ha hecho es marginalizar ese mismo proceso, ¿no? Y entonces buscamos construir, ¿sí? Y ahí estamos nosotros como pedagogos. Está la realidad y lo que buscamos es cómo esquematizamos esa realidad, ¿sí? A partir del currículo, a la misma escuela, ¿cierto? Y no paramos un momento, ¿sí? No solo observar para dejar ese fetiche de la observación, sino la escucha y el corazón, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros también acercarnos a entender que existe un sistema educativo cósmico que está ahí, ¿sí? Que está acá y que se está moviendo en este mismo instante, ¿sí? O sea, ¿cómo lograr nosotros entrar, digamos que en esa dinámica de comprensión? Territorio se conoce con los pies, ¿no? Y con el caminar. Y mira que ahí, digamos que en ese ejercicio para mí ha sido muy potente también el conocimiento ancestral, ¿sí? El tema de la medicina ancestral y de acercamientos, digamos que sensoriales, que rompan el fetiche de la observación y el fetiche del pensamiento positivo empírico, ¿sí? Como nos lo han planteado a partir de la lógica racional, sino bueno, pueden existir otras maneras también de sensitivas, ¿cierto? Y espirituales de podernos acercar a esa dinámica cósmica. Entonces, por ejemplo, en el tema de los diseños para ordenar la tierra, Holzer, por ejemplo, Joseph Holzer, que es un permacultor muy poderoso, se le dice el campesino rebelde, es un constructor de paisajes hídricos, plantea en que, vea, nosotros no tenemos que inventarnos nada, ¿sí?
lo que tenemos que hacer es imitar a la naturaleza. Listo. Si el agua va por este lado, por ahí tenemos que hacer nuestras intervenciones. Debemos potenciar ese mismo sistema, esa propia misma arquitectura que se ha dado. Y si lo extrapolemos a nuestras iniciativas educativas, creo que va por ahí. Bueno, ¿cuáles son nuestras potencialidades, por ejemplo, comunicativas, culturales situadas? Es decir, cómo nosotros en la calle resolvemos nuestros conflictos, ¿sí? En nuestras relaciones interpersonales, cuáles han sido exitosas y por qué, por ejemplo. Y a partir de ahí empezar a buscar, digamos, esas sendas, esos caminos que nos posibiliten a nosotros redescubrirnos. Yo creo que el tema de la artificialidad del conocimiento y del saber que nos ha dejado la ciencia occidental es lo que no nos posibilita, digamos, que avanzar. Yo creo que debe ser un ejercicio que precisamente desde el rito, desde el símbolo, desde la fiesta, ¿no? Pero también desde la muerte, ¿no? También desde el duelo, podamos nosotros ir como recogiendo esas habilidades que hoy entonces son las habilidades blandas o las competencias y tal, ¿cierto? Pero que realmente se circunscriben en eso. Creo que el tiempo libre, el ocio, ¿sí? Debe ser pues nuestra batalla principal y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, ahí cómo convertimos también el ocio en el espacio de aprendizaje, que es lo que nos han segmentado, ¿no? Es que usted no puede divertirse mientras aprende, ¿cierto? O sea, eso no, usted está trabajando, usted no se está divirtiendo. No, momento, ¿sí? ¿Cómo resignificamos ese espacio? Y creo que hay unas sabidurías ancestrales de nuestros pueblos indígenas, campesinos y afros que nos llevan años luz, unas epistemologías que están muy, muy, muy avanzadas y que nosotros tenemos esa riqueza cultural y ese patrimonio tan poderoso, que creo que si nos conectamos y empezamos a hacer esa búsqueda concreta, podemos ir construyendo unas salidas muy potentes en el conocimiento cosmogeográfico, biológico, de las mismas habilidades sociales que han tenido nuestros pueblos milenarios de los 5 continentes. Me parece a mí una tarea urgente de recuperación y que de hecho llevan miles de años siendo exitosas. Entonces creo que esa sería también una invitación. Y por ejemplo, los cronistas, ¿no? Por ahí Fray Bartolomé de las Casas hablaba de que el indígena trabajaba 3 horas al día, ¿sí? Y listo, y el resto, ¿a qué lo dedicaba? Principalmente a su conocimiento interior, a estar en la hamaca, ¿cierto? A caminar, a comer, a estar con el otro y los otros. Entonces, creo que un momento, y nosotros como neorurales también, muchos, tú por ejemplo, que eres un neorural, ¿no? La importancia también de conectarnos con todas esas vibraciones y pensárnoslas también, cómo traerlas a estas nuevas situaciones urgente y fundamental. Sí, a propósito de la política de ciencia abierta que ha generado tanta polémica en el país también, me parece muy interesante que se esté generando como ya la discusión de cómo las comunidades ancestrales la tienen más clara en ese sentido. Es el pueblo el que cría al niño, no lo crea solamente la escuela o un lugar, ¿Verdad? sino como un entorno como comunitario más fortalecido. Es la base para todo, hermano, para la nueva educación, pero también para la crianza, para la economía. En uno de los programas hablábamos de la mucurama, que en la sierra es como la práctica de reciprocidad cuando la cosecha pues ya sustentó la base alimenticia tuya y ya te le diste a los demás, tú empiezas a regalar. Es una economía como el regalo. Y esa práctica me parece bonita retomarla ahorita, porque son como prácticas culturales y sociales que pueden enriquecer mucho, porque donde si la sociedad pues empezara a crear más esa reciprocidad y esas cositas y esos rituales, digámoslo, la parte, una de las cosas que a mí me parece más importante por la parte ancestral que ha llegado muy fuerte es como a dar en un momento de una crisis de significado y de identidad muy fuerte como un lugar otra vez por preguntarnos por el significado, por los sentidos, ¿cierto? Como con una visión de propósito que no la tenía la ciencia, como la ciencia es descriptiva y sus saberes más de verdades más proposicionales y, ¿cierto?, de una adecuación entre la verdad y la realidad. Entonces, como que se llega en este momento otra vez la necesidad de tener como una narrativa y un mito, y eso lo tienen también un poco las cosmovisiones ancestrales, las pedagogías ancestrales, además de tenerle la relación con las plantas sagradas, con la comunidad, con la lengua,
con el territorio, ¿cierto? Con la chagra. Tienen también una cuestión muy importante, me parece a mí, y bueno, y con el conocimiento también interior, también hay cosas ahí que es posible aprender también, alrededor de también una cosa que me parece bonita, y es que nosotros nos enseñaron a leer solamente las cosas solamente a través en la academia por el alfabeto escrito, ¿cierto? Como por las letras. Y si tú te pones a ver esa convención y esa arbitrariedad del alfabeto, eso también es como magia, hermano. Con unos símbolos, construir todo eso que construimos, no descarta para mí la posibilidad también de leer también una nube, leer una roca, leer el territorio, leer como cosas que de pronto también, expandir la lectura también, lo que tú hablabas de la sensorialidad. Yo estoy seguro que esas maneras de acceder al conocimiento con todo el cuerpo y de una manera más profunda y más encarnada, eso también es parte de ese conocimiento que necesitamos construir. Un conocimiento también más participativo, no es un conocimiento solamente como abstracto, sino también de que tú aprendes porque participas en un lugar. Como que las nuevas iglesias son la participación, es como la conexión. Entonces, la ciencia moderna echó un poco también como al olvido todas esas ideas de significado, porque lo asociaban mucho con la religión, y pues como todo se formó alrededor de lo laico y todo ese debate también que hubo, y que me parece, pues yo siento que las comunidades ancestrales nos llegan a recordar un poquito como ese papel otra vez del mito, hermano, porque mira, el logos lo tenemos y en la academia está en exceso mucho logocentrismo. Derrida hablaba del logocentrismo, de un exceso como de racionalidad, y que eso da unos frutos maravillosos, y tenemos pues muchas cosas que hoy en día son como parte de de ese logro. Tenemos también patos que tienen que ver como con la parte de la tragedia, de la emocionalidad, lo patético, ¿cierto? Como lo más emocional, un conocimiento más emotivo, pero y que en el presente llega mucho como distopía, como algo que va a llegar, una catástrofe, una cosa emocional muy fuerte, y de eso está lleno mucho también todos esos discursos de cambio climático, algunas veces muy al lado de la conspiración y otros por el lado de la distopía, y bueno, pero pero no tenemos mucho, y ahí es donde yo siento que ahí viene el trabajo de incluso las nuevas religiones, por decirlo así, o incluyendo un diálogo interreligioso más grande que se puede hacer como sociedad, y es empezar a reunir un poquito las sabidurías que hay en la sociedad de Oriente y de Occidente, Norte, Sur, ancestrales, de todos, para que se vuelvan objeto también de la nueva pedagogía, porque esa pedagogía no puede ser solamente logos, no puede ser solamente patos, requiere también un lugar de mito. Y yo entiendo el mito como lo que también ayuda a organizar y a que la cooperación de los ciudadanos se pueda generar, porque si tú tienes un mito, tienes un conjunto de valores, tienes como un horizonte, tienes una cosmovisión, tienes algo que tú lo tienes como referente, y esa construcción de nuevas narrativas es a lo que estamos también construyendo en estos programas, como una metanarrativa, ya que recuerda Lyotard que decía que el fin de las metanarrativas, la posmodernidad acabó con todas las metanarrativas, y bueno, en algún momento nos hizo reflexionar de otras cosas, pero ahorita pues necesitamos como una concreción otra vez de otra, curiosamente, una metanarrativa. Si no, siento yo la alza de suicidios, problemas de salud mental, como que desconectados del ancestro, del territorio, como que sin sentido profundo de vida. Eso podemos formar a gente muy cualificada con muchas capacidades mentales, pero si no abordamos ese punto que estamos tocando acá, y me parece chévere que tú lo hayas propuesto, es importantísimo. Es Lo otro que me fundamental. gustaría preguntarte, pero pues eso sería como cortar un poquito como con la conversación, es que dejaste en todo un hilito que me gustaría que profundizáramos ahí sobre eso de la organización alrededor del agua, y lo que estabas empezando a comentar, que si se pudiera conectar sería Listo, maravilloso. vale, voy a permitirme un rapecito. Dale. Un poco, y para hacer un comentario con lo que venías comentando, y pasamos rápidamente, creo que el mito, pues básicamente es un dispositivo de ordenación, ¿no? Nos ordena la vida.
nos ordena nuestros sentidos, nos ordena nuestras prácticas, ¿sí? Y es fundamental. Y lo que ha sucedido y lo que venimos en el sistema educativo es el desmonte precisamente del mito y de la leyenda. Entonces, desde pequeños nos dicen que un pensamiento inferior era el de la leyenda y el mito, entonces era el indio brutico diciendo, ay, llovió porque entonces tal, pero no sabía que realmente había un proceso ahí químico, físico-químico y tal, ¿sí? Y ahí nos desmontan la magia, ¿no? Y la emoción de la magia y lo indescriptible, ¿ya? Entonces creo que es retornar a este lugar y eso es lo que nos permite finalmente, creo que el mito y finalmente el rito, que es el que nos posibilita que articule el mito, ¿no? O sea, que nos podamos articular a una experiencia en que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu entren en nuestro mismo lugar. Entonces creo que también el rito es fundamental recuperar nuestros ritos, ¿no? Y en eso tú eres un súper duro, ¿no? Y fundamental, ¿no? La disposición que le damos para el aprendizaje a partir de ello. Y mira que el desmonte de los mitos en las cuales nosotros como educadores y sobre todo los que trabajamos las humanidades, creo que hasta más que las mismas ciencias naturales, somos los principales trabajadores, obreros de esa empresa de desmitificar la realidad y la vida, ¿no? Entonces es que el territorio, ¿no? Siempre, y esa ha sido una batalla que yo también he dado mucho, cuando es que el territorio no es solo lo material, el territorio son las relaciones que construimos, ahí hay una desmitificación del territorio como algo potente. O sea, vaciamos de sentido lo material todo el tiempo, aunque aparentemente creemos al contrario, que cuando decimos que el territorio es más que lo material, le estamos dando un significado, realmente es al contrario, realmente estamos vaciando a la roca del sentido, estamos vaciando al río y estamos nuevamente colocándonos una carga que no aguantamos. Por ahí Bruno Latour nos habla de esta soledad ontológica a la cual nos hemos visto abocados en la crisis de la modernidad. De repente nos quedamos solos en el universo, ¿sí? Entonces antes estábamos llenos de una cantidad de seres que estaban ahí al lado de nosotros, dispuestos a escucharnos, a sentirnos, a ayudarnos también y a castigarnos, ¿sí? Y de repente desaparecieron, ¿sí? Y nos quedamos totalmente solos. Y esa soledad ontológica no solo implica, por un lado, pues una empresa durísima, que puta, me toca sacar a mí adelante como ser humano el universo, el conocimiento, yo solo, o sola, no, solo, ¿no? Hombre blanco y de hecho europeo, ¿no? Es el único que puede acceder al conocimiento y tiene que hacer una empresa durísima, enciclopedista y sino que también ante los avatares de la vida, ante las dificultades de la vida, no hay con quién nosotros apoyarnos, ¿sí? Entonces, creo que el asunto de empezar nosotros a acercarnos al territorio, ¿sí? De otra manera nos implica una forma, una perspectiva, una noción de territorio que es la de nuestros abuelos ancestros, que es asumir el territorio como una entidad viva. Y ahí nos cambian las preguntas epistemológicas y pedagógicas y ontológicas y demás, y económicas y productivas. O sea, ya cuando no estoy yo pensando en que el territorio es el tazón que mantiene todas nuestras relaciones sociales y que por ende la cultura y la naturaleza es el territorio, por ejemplo, que es una visión de nuestros pueblos, de muchos de los pueblos afro, y quitamos esa particularidad y decimos, no, no es el humano el que crea el territorio, ¿sí? Sino el territorio tiene una existencia per se, ¿ya? ¿De qué manera yo entonces me ubico cuando yo digo, no, es que el territorio no es el producto de una serie de relaciones socioespaciales, sino que es que el territorio está vivo, es una entidad que tiene una trayectoria vital y que puede llegar a tener hasta una experiencia psicológica y fenomenológica? Pues ahí las preguntas empiezan a desituar frente a ello, que vuelvo a decirlo, es la postura ancestral de los pueblos en los 5 continentes, ni siquiera los americanos en general. Es decir, al momento de poder volver a reconocer la existencia de estos millones de seres que nos acompañan, ¿sí? Nos posibilitan, uno, en términos de lo que hablabas de esas soledades, de esas dificultades, pues no sentirnos solos,
¿sí? Sino reconocer que estamos caminando todos juntos ante una crisis, ¿sí? Pero estamos juntos, no estamos solos. Y también nos posibilita lo que hablábamos hace un ratito. O sea, ¿yo a quién le puedo aprender el sistema educativo cósmico? Pues a unas entidades, a unos seres que están allá, que guardan una sabiduría gigantesca, que están en la materialidad, es decir, que no únicamente están en un mundo invisible, como ahí sí no lo plantean muchas de nuestras comunidades ancestrales, sino que están en un nudo relacional en la materialidad concreta de lo que nosotros vamos experimentando y viviendo. O sea, evidentemente es necesario por ejemplo, hay varias posturas, ¿no? Por ejemplo, la ontología orientada a los objetos, estos nuevos realismo especulativo y otras tendencias, digamos, contemporáneas de un realismo que reconozca que pueden existir unas experiencias fenomenológicas en donde el ser humano no intervenga, sino otros seres en ese mismo lugar. Ahí, digamos parte, digamos que una de las partes que me parece que es una empresa dura, pero creo que sosteniéndonos de las sabidurías ancestrales y de la medicina, creo que es un lugar bonito. ¿Por qué? Porque pues eso ya nos va a implicar otro tipo de relacionamiento entonces con el lugar. Contarte un poco, digamos que con el tema del agua, actualmente pues estamos trabajando precisamente en este tema del cultivo y la cosecha del agua. Estamos adelantando unas experiencias en Arbeláez, Cundinamarca, buscando, digamos, desde métodos de diseño permacultural, pero también vinculándolo con lo que te comento un poco, ¿no? Entonces, con el asunto de la recuperación también de métodos ancestrales de cultivo de agua. Por ejemplo, las comunidades campesinas de cundiboyacenses todavía mantienen algunas prácticas de cultivo de agua ancestral que vienen originarias de nuestros pueblos muiscas. Por ejemplo, hay una laguna en Chiquinquirá, ¿no? En donde se iba a hacer procesión en principios del siglo pasado, se hacía la procesión, la misa y se recogía un poco de agua, ¿no? Y esa agua era donde usted volvía a su finca con cabello de los niños y con una ceremonia se colocaba en donde quisiese, donde saliera el ojito de agua, ¿no? Y ahí entonces había una práctica de siembra de agua, ¿no? Entonces venimos trabajando un asunto de mezclar, ¿no? Un análisis de geoformas, un análisis de suelos, de la propia geología y geometría del terreno, conectándolo también con esas prácticas culturales ancestrales, ¿no? De permiso a los ancestros, a la abuela Boa, ¿cierto? A Mamacocha, en ese mismo diseño, empezar a comprender y a articular también la práctica ancestral y ritualística para este asunto de este ejercicio. Mira que es muy interesante porque cuando empezamos a trabajar, yo tuve la posibilidad de trabajar varios años en Puente Nacional Santander y ahí encontramos y empezamos a hacer un ejercicio muy interesante. Mi profe, que es el profe Gonzalo, es un maestro, habían comprado un tanque gigantesco de recolección de agua lluvia, una tecnología de los Países Bajos que valió como 15 millones de pesos, podía almacenar más de 15.000 litros de agua, bueno, en fin. Lo compraron y justo cuando lo compraron, yo encontré la metodología de Joseph Holzer sobre las zonas de retención de agua. Las hicimos en la finca y después me decían como, no, Carlos, ¿usted por qué no encontró esto hace un mes antes de que yo comprara esto? Porque, digamos, es la manera en cómo nosotros podemos empezar a recargar nuestros acuíferos, ¿sí? Nuestra agua subterránea, que finalmente la escasez de nuestra agua superficial se debe principalmente a eso, a que hay un desbalance hídrico subterráneo y de qué manera nosotros podemos buscar la manera de nivelar esto. Y él habla de la renaturalización del terreno, es que básicamente vuelve la vida en la medida en que nosotros le inyectamos la sangre al sistema, al cuerpo, que es el agua. Y acá hago digamos que el paralelo, ¿no? Entonces, buscamos afanosamente en todas nuestras dimensiones, por ejemplo, a propósito de lo que hablamos de la educación, de bueno, de qué manera podemos incentivar otros escenarios de aprendizaje, pero estamos vacíos por dentro, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que buscar también esas estrategias de llenarnos, ¿sí? De cultivarnos, ¿no? De volver a
a que tengamos un balance entre el interior y el exterior, sin esa idea de que existe un exterior y existe un interior, que eso también es otro de los grandes problemáticas que nosotros vivimos en términos educativos, ¿no? Entonces, en el ser y en el hacer, ¿no? O en un conocimiento ideal y en un conocimiento práctico. Lo que realmente debemos buscar estos distintos niveles y estrategias en que realmente nosotros logremos conectar frente a ello. Y mira que el tema del agua es un tema bellísimo en la medida en que, por ejemplo, empezamos a hacer unos recorridos territoriales con acueductos comunitarios y la gente iba caminando. Me recuerdo que cuando íbamos viendo los conflictos ambientales, el tema del agua, eh, muchas personas escuchaban, reconociendo el lugar, y lo que nos dio, por ejemplo, resultado en uno de los ejercicios que salieron de la tesis fue como todo el análisis geográfico y de sistemas de información geográfica nos decía que debíamos aislar y recuperar esta zona de la cuenca. Y fuimos todo el acueducto comunitario y la Junta de Acción Comunal de la Vereda a hacer ese recorrido en esa zona, pero obviamente si la degradación de un ambiente también es una degradación social, algo pasa ahí, ¿no? Y hay unos conflictos políticos, sociales, etcétera. Cuando llegamos allá, pues finalmente el dueño del predio, algo que me queda muy potente es la primera autoridad ambiental de un terreno es el dueño. Puede estar el Estado, puede estar la CAR, puede estar todo lo que quiera. Es el dueño el que decide si el palo se queda o se va, si hacemos o no hacemos. Y lo bonito fue que al reconocer esto, pues resulta que los vecinos empezaron a hablar y dijeron, pues bueno, si no se puede hacer aquí, pero oiga, qué importante es este tema, lo que usted nos habla, pues yo tengo un terreno, ¿sí? Pues hagámosle en mi terreno. Y el otro vecino dijo, pues hágale de una. Pues resulta que terminamos recuperando un humedal que no pensábamos hacer, ¿sí? Y que se terminó dando. Y resulta que no era un humedal, sino era el brazo de una quebrada, ¿sí? Que a medida que se fue saturando la zona, pues empezaron a salir muchos más ojos de agua, pero empezó a haber una juntanza alrededor de esa siembra del agua, ¿no? Y empezaron a haber, por ejemplo, procesos de resolución de conflictos de linderos entre vecinos y, por ejemplo, se logró hacer y lograron hacer un festival, ¿cierto? Muy conectado con las prácticas del Bayer Segundo y de los abrazos, ¿sí? Y ahí empiezan a existir, digamos que otras prácticas sociales que me parecen súper fundamentales. El escucharnos y el caminar, ¿sí? Lo que hablábamos. Me parece que es un elemento central en los ejercicios que nosotros venimos haciendo. Tenemos, a mi entender, que es urgente el hacer también. O sea, yo creo que no podemos quedarnos únicamente en el discurso y en la reflexión, sino que es en el caminar y en el hacer y en un hacer reflexivo y colectivo que podemos ir empezando a construir, digamos que esas prácticas educativas alternas, pues a una escuela que a mi entender está muy agotada, ¿no? Y que es necesario, evidentemente, que le aportemos a otros Yo te lugares. iba a preguntar de eso, la siembra del agua. Yo conozco que hay ciertos árboles que ayudan también nativos a que ese cuestión como con el agua se proteja, los alisos, los borracheros, ¿cierto? Pero ¿qué otros métodos de pronto? Porque yo solo conozco esos como a través de los árboles. ¿Hay otros Ujú, métodos? claro. Profundizar un poquito Entonces, cómo. hay varias tecnologías de Mm, cultivo, ¿no? Uno de los expertos en el cultivo del agua fue el pueblo inca, ¿sí? mm, Eh, Sobre todo pues porque en muchas de sus zonas, en unas zonas pues con un estrés hídrico muy alto. Entonces, hay varias tecnologías mm, que se han desarrollado. Por ejemplo, unas son lo que se conocen como las amunas. Las amunas son un método de recarga superficial de acuíferos. Entonces, es siempre se busca, digamos, la geometría del terreno, ¿sí? En donde el agua normalmente, la pregunta que siempre, ¿qué primero se hizo, el río o la montaña? ¿Qué dices tú? ¿Qué primero se hizo, el río o la montaña? la montaña. El río. El río es el primero que hace. De hecho, el río es el que modela la montaña, ¿sí? O sea, si no existieran ríos, llegaríamos más bien, si
si no existiera, por ejemplo, movimientos telúricos, ¿cierto? De las placas tectónicas, en millones de años la corteza sería totalmente plana, porque es el río el que va disectando y va modelando. El agua es la principal arquitecta del terreno. Entonces, buscamos las geometrías del terreno, ¿sí? Y por donde van las geoformas, lo que se hacen son canales o acequias, y se buscan siempre en todo terreno, van a haber unas zonas de sumideros, o sea, es donde el agua resume. Entonces ellos encuentran esos lugares, generan esos canales, ¿cierto? Y durante las épocas de lluvia, esas aguas se canalizan, se empiezan a recargar estos acuíferos, y eso tiene, digamos que unas ventajas muy grandes. Uno, por ejemplo, en eventos de lluvia muy alta, pues permite que haya una forma de desfogue y no hayan unos movimientos masales, pero también el hecho de que lo que pasa en nuestros sistemas subterráneos es que están saturados, entonces están muy pisados o por la vaca o por las construcciones, ¿cierto? Y no el agua no percola. Cuando nosotros hacemos este tipo de sistemas, por ejemplo, se mejora la circulación subterránea y el terreno tiene mayor capacidad de infiltración del agua. Entonces, cuando viene una lluvia muy intensa, hay menos derrumbes y demás. Están, por ejemplo, los muros vivos, que son estructuras a curvas de nivel que permiten ir reteniendo, digamos, por ejemplo, movimientos, zanjas de infiltración, zanjas como tal para que el agua se deposite y se vaya. Hay zonas de infiltración que son lagos, presas pequeñas que se van colocando en distintas zonas con agua lluvia para empezar a infiltrar, digamos que todo este territorio y esta renaturalización, digamos, de los ejercicios. Y hay varias, ¿no? Es muy lindo el de las Amunas porque hay muchos pueblos que hay un festival que es el Festival del Agua. Entonces, una vez al año se reúne toda la comunidad, limpian las acequias y hay 3 días de fiesta. Las limpian, dejan absolutamente todo y se conectan allí como alrededor, digamos, de esos lugares fundamentales. Entonces, hay muchas técnicas y muchos cultivos. Ahora tenemos nosotros que también ir planteando esas tecnologías y resignificarlas, porque no vamos a poder volver a los 500 años, pero sí se Sí, no, pero puede me gusta mucho lo construir. que dices de combinar un poco el hacer colectivo, la minga, ¿cierto? El ágape, el parche pues colectivo es muy importante, no solamente la reflexividad, tiene que haber reflexión, pero tiene que haber hacer colectivo y tiene que haber también esa construcción también como de un conocimiento más reverencial, podríamos decirlo, hacia lo que tenemos, como con mayor gratitud. Creo que también esa Ajá. pérdida de la gratitud es algo pues tremendamente deteriorada de los procesos de la vida. Alguien decía por ahí, un filósofo que estaba leyendo mucho, en trabajo con Varela y todo ese tema de la autopoiesis, y él hablaba mucho de eso, que lo que se ve también en nosotros es una pérdida de la vitalidad. Y el libro se llama Vitalidad y él habla un poquito como biólogo, pues conoce mucho los procesos vivos y cómo interpela un poco a que esa pérdida de la vitalidad que se ve reflejada en alienación, en pérdida de sentido, de significado, y como que incluso cuando tú pierdes tu propia memoria cultural y tu propia memoria, pues quedas más fácilmente presa a que te vendan cosas de afuera, porque como no tienes un mito, no tienes como algo, no tienes memoria, como si no pasara nada, entonces venga un modelo y lo apropiamos tecnológicamente sin tener en cuenta como que el territorio también tiene como esa sabiduría, sino que a veces no se escucha, no hay como los escenarios para distribuir. Por eso me parece tan importante ahorita en estos tiempos esto de la ciencia ciudadana y de que los científicos puedan trabajar más como con la gente de los territorios y que puedan generar como un conocimiento más robusto, pero en esa minga de pensamiento y de acción, porque hay mucha sabiduría, hermano, que está muy desperdiciada y que yo siento que, claro, hay muchas claves de los pueblos ancestrales para combatir el cambio climático. Y en el último documento también de estos organismos multilaterales hacían mucho énfasis en eso, como que llamando a los gobiernos a que trabajen más de la mano con la gente y con las comunidades locales. Acá hay un trabajo muy interesante que quiero ver también, que se ganó el premio Escobar, que es un hombre que trabajó con los bagres en el Amazonas, pero trabajó con indios Huitoto y crearon como coproducción de conocimiento, esas mezclas. Y también hubo un artista que hizo como una ilustración, entonces como que también en la Universidad del Futuro también deberíamos pensar en tener como gente
con esa conciencia y esa profundidad de lo ancestral y de conocimiento profundo del territorio, con los científicos, con la gente de los artistas. Yo creo que deberíamos volvernos grupos así, ojalá podamos en las fases de lo que va a evolucionar esto, esas articulaciones, porque en esta gran serie pues ha habido mucho arte, ha habido también científicos y también ha habido gente que también tiene como ese conocimiento del territorio. Entonces, en esas mezclas podríamos estar refundando una forma de conocimiento donde estas divisiones que no estaban tan claras, que Habermas es el que nos muestra en el discurso filosófico de la modernidad que por un lado, la parte de la belleza, la verdad y la bondad, la ética, la ciencia del arte, dice que se convirtieron en dominios separados de saber, pero fue como en un tiempo. Antes eso como que no estaba estaba más amalgamado y uno lo nota en algunas producciones de algunas personas que estaban un poquito antes de ese periodo o en ese periodo donde todavía no había esa conciencia tan clara y distinta de la separación entre la ciencia, el arte y la espiritualidad. La modernidad rompió eso, pero ahorita pues, parece que hay un nuevo movimiento y uno lo nota por la filosofía, la literatura, el arte y también a nivel existencial como que necesitamos como un conocimiento más así, más profundo, más bello y verdadero y eso requiere el rediseño total del sistema educativo que todavía mucha gente se pregunta, bueno, yo soy joven, voy a ir a la universidad, pero ¿qué quiero? ¿Ingeniería o quiero arte o quiero ciencia o quiero esto? Cuando realmente lo que se necesita es que esa persona pueda tener como la oportunidad también de alimentarse y de nutrirse. Y yo creo que eso haría también que las futuras generaciones ejercieran también otro tipo de trabajos, no solamente el trabajo que lo que David Graeber, este autor también de este libro de los trabajos de mierda, que es un libro que a mí me impactó mucho, donde mucho el trabajo que se está haciendo no es un trabajo que realmente sea importante para la sociedad, la gente lo hace porque hay que hacerlo y estamos todavía en un espacio, dice él, donde mucho desperdicio, porque pues hay tantas personas, pero pues tanto trabajo, entonces tenemos que hacer una mirada realmente como a esas dinámicas, otra vez a la economía, volvemos otra vez a un tema que a mí me parece súper importante y que tenemos que ir resolviendo poco a poco para poder pues, sedimentar estos sueños, porque con una economía tan voluble como la que tenemos todavía, quiere decir hablar que la economía no sea solo construcción de riqueza, sino economía sea esto que está pasando entre nosotros acá, la posibilidad de conversar, de aprender, de intercambiar, de formarse, y cambiar un poco el parámetro también, porque si, y ese parámetro también llevarlo a la sociedad, digámoslo así como tú vas acá a una tienda o a un cine, tener más espacios en la sociedad donde recuerden esos entornos de interculturalidad o espacios de juego, eso sería para mí un diseño de la ciudad también que eso también tendría que ir yo siento que la escala ahorita fuerte donde tenemos que darnos la pela a nosotros y el reto más grande es la institucionalidad y las nuevas instituciones. Ya ha pasado un momento de un conocimiento propio, interior, individual, profundo, desgarrador también en muchas veces. Pasado la pandemia, yo lo que pensé es que ya es en el entorno como de lo meso, de lo institucional, donde ahí es donde realmente se puede dar el salto a lo que viene. Si nos quedamos solamente por ahí ensimismados, o en un asunto pensando la espiritualidad como una cosa alejada, como muy aislada, sino como pensarnos en esta conciencia más de interdependencia, de inteligencia colectiva y darnos la posibilidad de soñar y de materializar, porque tú sabes que en una dinámica de diseño pues está el sueño, pero también está como la planificación y está la serie, entonces estamos ahorita en la base inicial, pero sabemos que pronto ya tenemos que pasar a por lo menos a generar un prototipo global de aprendizaje en red de comunidad y a ver cómo nos va y que vaya un poquito esto del agua, esto de estas cosas y cómo cada quien pueda compartir ese saber, pero al tiempo también en esas remezclas entre nosotros, eso pueden surgir cosas también bastante, un Bellísimas. conocimiento nuevo. Y mira que nosotros como creo que como educadores, y no me vas a dejar mentir, que muchos de nosotros y colegas que tenemos que están profundamente frustrados, ¿sí? Y que están aburridos precisamente por lo que venimos hablando, porque a veces sentimos que, no, que el saber es estéril, que realmente no sirve lo que yo hago, y eso genera a uno realmente, yo soy un convencido que el trabajo dignifica. O sea, no solamente es que usted reciba un salario, sino que realmente usted se sienta útil, sienta que hay un lugar ahí. Creo que los educadores tenemos ese gran reto y problema de la frustración, sobre todo hablo
no, en general, los docentes universitarios por las cargas exageradas de trabajo y de burocracia y los educadores de básica, media, educación inicial, de sentirse, digamos, que solamente están en un ejercicio de adoctrinamiento, ¿no? Y se acabó. Y creo que algo que nosotros también tenemos que hacer es, tenemos que, en nuestro mismo ejercicio formativo, mandarnos a aprender cosas que nos llenen y que nos apasionen, ¿sí? Y que pueden ser muy retadoras y son conocimientos que de pronto usted no es un experto en la idea de que ya llevo mis años, mi posgrado y tal en un solo tema, entonces ahí es que me muevo, sino que realmente podamos empezar a, a salirnos y a formarnos en otras artes y en otros oficios, ¿sí? Ah, Que nos posibiliten resignificar lo que tenemos. En mi caso, mira, para mí ha sido todo un reto el tema biológico y ecológico, pues porque esa no era no ha sido mi especialidad académica. Sin mm, embargo, a medida de que me he dado la oportunidad de yo mismo hacer el ejercicio, ¿sí? De salir y de organizar y de trabajar, pues ahí también empiezo a sentir también que se resignifica todo el saber, ¿no? Entonces, creo que también como educadores tenemos que darnos la oportunidad de lo que tú dices, de si me gusta el arte, pues pintar, si me gusta la benistería, pues hacerlo, hacerlo, ¿sí? hacerlo. O sea, movernos frente a ello, porque creo que no podemos seguir en el campo de la especialización, ¿sí? O Mm, sea, necesitamos es abrir, abrirnos esos campos de saber y en la medida en que nos posibilitamos empezar a aprender otras cosas, hay unas comunidades, como tú lo mencionas, de aprendizaje, hay unas redes que a medida en que tú te vinculas, el rizoma se va expandiendo de una manera muy potente y ahí vamos a ser unos educadores que no nos centramos solamente en la escuela y en los mismos métodos, sino que ese mismo saber nos va a mover a otros campos y a otros ejercicios y a otras experiencias educativas fundamentales que debemos hacer nosotros como educadores de este siglo XXI. Carlitos, yo te iba a preguntar una última cosita y para que vayamos redondeando lo de la bicicleta, tú viajas también mucho en ella y ha hecho, eso también me parece importante, pues esa práctica. Incluso tengo la aspiración de invitar a uno de los caminantes que yo conocí cuando estaba trabajando con las bibliotecas públicas acá en Bogotá y que es un hombre que conoce mucho el territorio y él a veces parece que él no dimensiona la importancia pedagógica y política, si se quiere, como esa práctica, y yo lo estoy animando mucho a que pueda conversar conmigo porque el hombre lo hace de una manera muy natural, muy de hobby, muy tranquila, pero es una maravilla salir a caminar y además la gente que se reúne y tú lo haces a través de la bicicleta. Cuenta un poquito como esa experiencia como del aprender pedaleando, porque eso también tiene como su bacanería. Claro, no, mira, yo por eso me puse Sí, esta eso me lo camisa. recordó. Me lo recordó. No, mira, yo monto bici ya juicioso. El otro año ya cumplo 10 años de estar montando. Digamos que soy bici usuario principalmente, ya con la llegada de mi hijito he bajado un poquito por este clima, le tenía su sillita y viajábamos ya últimamente un poquito menos, pero nada, ha sido realmente la bicicleta para mí ha sido una forma de redescubrimiento del territorio de una manera, digamos que trascendente en mi vida como geógrafo, como educador, pero pues como Carlos y como bogotano. A mí, digamos que en estos últimos 2 años otra vez estoy metido en el trancón, pero digamos por mi chamito, pero en general yo vivo en una Bogotá sin trancones. ¿Sí? O sea, yo no sé qué es un trancón y eso me ha permitido a mí resignificar mi experiencia en la ciudad. Eh, Me gusta mucho ir a los cerros y muchas veces me ha sucedido que, no sé, tengo clase a las 10 de la mañana y a las 6 de la mañana estoy en el páramo, sentado en un momento observando y diciendo, oye, esta es mi ciudad, sí, estoy acá en mi ciudad y esto es Bogotá, ¿no? Para mí, es como un ejercicio en que realmente la bicicleta para mí ha sido el acceso a una experiencia urbana directa, ¿sí? O sea, para mí, yo realmente volví a descubrir Bogotá fue a través de la bicicleta
Digamos que al margen del viaje, nosotros nos conocimos en Uniminuto y yo me movía en Suba, después me mandaron a Ciudad Bolívar, entonces también a Ciudad Bolívar a conocer la montaña, a reconocer, digamos, todos estos elementos. Y ha sido una experiencia muy, muy bella. También el cicloviaje, ¿no? Y la carretera es una cosa muy, muy bella. He viajado, pues el viaje más largo que he hecho en bici es hasta Caracas, que fueron 900 y piola de kilómetros, como unos 22 días. Eh, de aquí a Manizales, a Santander, Boyacá, al Tolima. Y digamos que siempre es una experiencia para mí, y también ese es como mi camino a propósito de lo que comenta de tu compañero. Creo que el nivel más top es caminar. O sea, yo creo que pues a poder hacer esos viajes caminando debe ser alucinante. Yo lo máximo que he caminado es de Choachí a Fomeque y ya, esos son como mis trayectos más largos. Pero realmente, digamos que la velocidad a la que uno va, ¿no? La posibilidad de poder oler, la posibilidad de poder observar, de poder escuchar, ¿no? De poder conectarte, es muy potente. Y también la forma en que lo reciben las personas a uno. O sea, realmente el hecho de que tú vayas en una bici es un asunto como a la gente muchas veces le impacta, y también nosotros somos un país súper ciclista, entonces hay muchos ciclistas, es un deporte que te permite practicar hasta ser muy viejo, entonces hay como unas sincronías muy fuertes frente a ello. Entonces ha sido un ejercicio muy bonito, sobre todo de sentir que tengo el paisaje en las piernas, ¿sí? O sea, que esa es mi entrada, de que en una hora y media puedo estar en distintos lugares, en distintos espacios, que ha repercutido pues en mi salud, que ha repercutido en mi calidad de vida, en mi misma alegría, ¿no? Entonces, creo que somos en términos, pues solamente para los que somos Bogotá, no sé que el programa es mundial, pero tenemos un privilegio bellísimo de poder tener una ciudad que se dispone para movernos por ahí. La gente dice que no, que eso es imposible, que tal, pero no, para nada. Yo he viajado y he pedaleado en otras ciudades y realmente es que uno dice, le pasan los carros así. No, acá a mí nunca me han tirado un carro por encima. La gente tiene como una noción de que el ciclista existe. Eh, digamos que Bueno, la topografía también ayuda un poquito también, ¿no? sí, un En montón, Manizales claro. es, Eso es así, exacto, sí, es muy y no duro. hay carriles. Hasta hace muy poco se ganó por un pleito esa posibilidad porque Muy también poquito, había pero mucha nada. disputa por el espacio. Lo que te digo, en Manizales a mí como casi me cogen como 4 carros, y eso que solamente fue subiendo ahí de frente, no, o sea, que uno dice como, wow, o en Cúcuta es duro, o sea, la situación, pero creo que es un ejercicio el cual, que tu propio cuerpo, aunque mediado por la máquina, pero que tu propio cuerpo te permita desplazarte a partir del territorio, te da un elemento de empoderamiento y de apropiación, ¿no? Mm, De la tierra. Entonces, mm, para mí, digamos que ha sido la posibilidad de parar en un parque, de jugar en un lugar específico. O sea, tengo acceso a la ciudad de una manera muy potente y muy, 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 muy cercana. mm, Y lo mismo es la posibilidad, digamos, de esa visión del paisaje, de poder ver la pared, de poder ver el graffiti, mm, de poder ver la disposición urbana y cómo se construye la ciudad, sus diferencias. Creo que tiene mucho que ver con eso, con el hacer, ¿no? mm. Con el hacer y con la posibilidad también de reflexionar mientras se hace, que es lo que el deporte siempre nos va a permitir. Creo que eso es otro elemento fundamental también, ¿no? Ese desarrollo corporal, kinésico y deportivo, eh, pues debe ser también fundamental en Uf, nuestra nueva escuela, ¿no? Nuestras súper, súper universidades importante. Artes nos, marciales, de sí, todo. nos cercenaron totalmente eso, ¿no? O sea, Aparte, y los espacios públicos antes eran muy fuertes en eso. Lo que tú hablas del microfútbol, yo lo recuerdo mucho que eso, uy, eso eran unos espacios, más espacios para el deporte y para que sea un acceso libre y gratuito, porque yo creo que no puede ser tampoco un espacio donde tú tienes que tener un mundo de plata para tener un servicio de natación o de fútbol, ajá, esgrima, boxeo. Eso forma, yo lo aprendí mucho con Yara, que es deportista, la hija de María José, y mi ahijada, que la amo mucho, ahorita está en Argentina.
y ella practicó 8 años en Jiu-Jitsu y es una mujer que tiene disciplina, que tiene cuerpo, que tiene estado físico, que tiene Ajá. como más seguridad en sí misma. Y yo también que fui deportista muchos años con el fútbol y la natación, pues yo sé que también eso tiene una fortaleza educativa que viéndola bien y nutriéndola, y tú como cuando hablas también de lo que estabas contando, eso tiene que ser parte de la universidad, la parte corporal y el desfogue y el sudar Fundamental. y esa parte del cuerpo, porque, pucha, Dentro de nuestros currículos y de nuestros ejercicios, ¿sí? O sea, uno, por ejemplo, que entra en las humanidades, eso no existe, desaparece totalmente, o cualquier carrera que no sea física es totalmente anulada y marginalizada, ¿no? Entonces, esa parte creo que lo que fundamenta en valores, ¿sí? En trabajo colectivo, en inteligencia colectiva, pues es vastísimo, ¿no? Yo creo que eso es un elemento también muy, muy Bueno, importante. Carlitos, muchas gracias, hermano, por todos esos. Creo que diste unas puntadas maravillosas. Creo que tienes una sabiduría grande frente a estos temas y una conciencia sistémica y más integral, y es como el aire también de estos capítulos. Por eso, pues, te tenía muy presente también, con mucho recuerdo también por lo que vivimos también en los espacios también. Ahí faltó hablar un poco de ese espacio con los jóvenes en los humedales, que también es maravilloso, pero pues como que esto es solamente como una apertura para seguir encontrándonos y seguir soñando y seguir como dando las puntadas para hacer esto posible. Así que no te preocupes que ya va a haber mucho tiempo para seguir en esta conversa. Me queda por decir como gracias y estamos en contacto, y si quieres decir algo más ya para que hagamos nuestro cierre. Listo, no, Andresito, yo también te agradezco mucho, me parece un ejercicio bellísimo en términos creo que, de cuidado también por tus mismas relaciones, eso me parece tan bello y que a su vez pues también nos nutre a nosotros y a los que hacemos parte de tu red, eso me parece bellísimo, un ejemplo también a seguir, muy contento también de poder charlar contigo y compartir unas horitas y de seguro también la idea es que sigamos compartiendo muchos espacios Claro. y que sigamos fundamentando esto. Nada, un saludo a todos y todas, a todos los amigos que han pasado y pasarán. Y Andresito, un abrazo grandísimo desde mi corazón. Bendiciones para ti y para toda tu familia y seguimos en contacto, hermano. Muchas gracias.